Hola, bienvenidos. La sesión de hoy platicaremos acerca de esta transición desde ARPANET hasta la Internet comercial, dentro del marco en el que, bueno, celebrábamos los 50 años de Internet. En mi caso, estoy en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México en Electrónica y Telecomunicaciones. Vamos a ver, el libro donde pueden encontrar ustedes muchísimo más información y que estoy donando, lo podemos encontrar en la página de IEEE Comsoc Latinoamérica. Vuelvo a colocar la liga al final. Otra manera de obtenerlo es vía Amazon, el libro Redes de Datos, Contexto y Evolución. Dentro de ello hay algunos temas relacionados con cloud computing, cybersecurity, Internet de las Cosas, Smart Cities y Smart Grid. Bueno, les dejo aquí un poco de los datos relacionados con los proyectos en los que he estado involucrado y en esta ocasión, dentro de las tres áreas distintas que toco con relación a la transferencia tecnológica, me centraré en Internet y en este caso quiero llegar en este contexto desde la ARPANET a la Internet comercial. Bien, partíamos en sesiones anteriores de una revisión de las tecnologías de telecomunicaciones, las primeras, la telegrafía y la telefonía, y en este eh, en este diagrama que se parece a la estrella de la muerte, ¿no? Viene un resumen de toda la evolución de los proyectos en telecomunicaciones en el siglo XIX, específicamente para el caso de la telegrafía. Eso corresponde a la figura 1-2. Bien, después viene un poco acerca de telefonía. Quedándonos ya un poco más en contexto, la primera revolución industrial de 1750, liderada por los británicos, tuvo que esperar 100 años para que, además de la expansión europea en 1850, alrededor de ello, y con el boom de la electricidad, y ustedes recuerdan las ecuaciones de Maxwell, tenemos para 1950 aproximadamente la tercera revolución industrial, liderada en un momento dado, por decir algo, en un momento dado, por decir algo, con la apertura de las computadoras comerciales. No me estoy refiriendo a los 10, 15, 20 años que vinieron desarrollándose de manera experimental, cuando desde Alemania se vendió la primera computadora comercial a Suiza. Bueno, si ponemos ese punto, después viene el desarrollo de, bueno, ya tenemos las computadoras, lo mismo que sucedió con el telégrafo. Primero tengo el dispositivo, después genero una red y luego estandarizo. Con la telefonía lo mismo, el equipo, el dispositivo, la red y luego estandarizo. Con las computadoras el mismo proceso. Computadoras, después cómo las interconecto, genero redes y después las estandarizo. Y bueno, se libera Internet comercial en 1995, antes de que llegara la cuarta revolución industrial, también acuñado como Industria 4.0 desde los colegas de Alemania. Bien, ¿qué es lo que estábamos viendo? Vamos a ver el origen de esa Internet desde ARPANET. Alrededor del 57 tenemos Sputnik, ¿no? Con el lanzamiento de la ex Unión Soviética, gana la carrera espacial a los Estados Unidos y bueno, aquí tenemos a Eisenhower, ¿no? Oh, ahí vienen los rusos, vienen los rojos. Como respuesta, se genera alrededor del 7 de febrero del 58 DARPA, como parte del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Claro, después llegaron otros presidentes de los Estados Unidos y a DARPA le cambiaron el nombre, le quitaron la E. Bueno, básicamente estamos hablando de la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Bueno, mientras tanto, con las tecnologías de tanto telefonía como telegrafía, nosotros teníamos un tipo de tecnología llamada conmutación de circuitos, que es lo que ve cualquier electrónico, cualquier computólogo en los primeros semestres. Sin embargo, esto no era suficiente para ir a esta propuesta de Leonard Kleinrock del 61 acerca de esas redes, de modo que para el 64 ya se desarrolla esta teoría con un poquitín de práctica entre Paul Baran en los Estados Unidos y Donald Davis en Reino Unido. Entonces, Paul Baran lo llamaba conmutación de mensajes y
Davis lo llamaba conmutación de paquetes. Al final gana este concepto del británico y tenemos ahora esta tecnología de conmutación de paquetes. Ahí está esta tecnología fundacional. La transición que tuvimos entonces entre esas tecnologías, como la telegrafía y la telefonía, y la transición hacia el mundo de la conmutación de paquetes, que es cuando empezamos a ver los cursos de redes. Bien, para 1968 teníamos un equipo que es el que hacía esa conectividad. Nos íbamos a montar sobre la red de telecomunicaciones que ya existía, que era la de telefonía, y utilizábamos entonces PSTN, ¿no? La red telefónica pública conmutada, que tenía un ancho de banda nominal de 56 kilobits por segundo. De ahí ya se tenía para 1968 y en términos de la experimentación ya para 1969, hasta que diciembre de 1969 se hacen las primeras conectividades. ¿Y quién hacía esa conmutación ya de paquetes? Bueno, el IMP, el Interface Message Processor. Para ello, se tuvieron, como vemos en la imagen de la parte de abajo, la conectividad entre la Universidad de California, tanto de Los Ángeles como Santa Bárbara y San Francisco. De allí se conectaron hasta la Universidad de Utah. Con esto tenemos esa primera gran red a la que se le llamó ARPANET. Más adelante se empezaron a desarrollar los modelos del Network Control Protocol para 1970, que era ese protocolo que generaba el control completo. Más adelante, buscando las aplicaciones, tenemos en el 71 a Ray Tomlinson, quien desarrolla precisamente el correo electrónico, ¿no? Y ya para 1973, entre Winston Cerf y Robert Kahn, generan una nueva arquitectura, una arquitectura más completa de esta ARPANET, mediante el modelo TCP/IP, que en realidad viene desarrollado a partir de, de algunas propuestas que después decantarían en ISO. Y bien, para 1975 ya se tenía desarrollado, ya más desarrollado, más completo el modelo TCP/IP. Bueno, era todavía llamado TCP en términos generales. Después ya vendría mejorado y ya le llamaríamos también este conjunto de bloques llamado TCP/IP, el Internet Protocol. Bien, vemos para 1977 este backbone de lo que era ARPANET para 1977 y en el que ya tenemos dos conectividades satelitales. Una, la de la izquierda, era hasta Hawái, esta que vemos en azulito, y del lado derecho tenemos la conectividad vía satélite hasta Noruega y de ahí vía cable hasta Londres. Este era entonces el backbone de ARPANET para 1977. Seguía siendo un experimento, definitivamente. Las cosas interesantes vinieron entre el año 1981 y 1983. Bien, para 1981 ya se había tenido el plan, ya estaba de implementación para hacer el cambio entre NCP, que era ese protocolo de control de red, y irlo, en este caso, cambiando o actualizando por TCP/IP, el cual ya estaba así como que terminado, ya nada más habría que checar algunos detalles, el plan de transición, el proyecto de transición. Para este momento se agregaron 210 computadoras para dar un total de más de 500 computadoras en ese momento, y estamos hablando de que en ese momento que teníamos mainframes, minis, midis, y ya algunas supercomputadoras. En este caso, el backbone de ARPANET contaba con 113 nodos y entonces la transición se dio entre abril de 1983 y octubre de 1983. Este proyecto de transición generó la división de ARPANET a dos redes. La red de ANESTA, la MILNET, del Military Operations Network, que se quedó con 68 nodos, ¿no? Yo ya había participado, me quedo con mis 68. Yo considero en este momento que la red es completamente operacional y bueno, tú te quedas ahora con la red experimental y civil e industrial, que era la ARPANET, que sería la segunda versión de ARPANET, con 45 nodos. Bueno, es muy interesante esta parte del 83. ¿Por qué? Aparentemente se habían disociado completamente, pero tenemos a partir de este documento generado en el mismo 83, cómo es que iban a quedar estos nodos. Del lado izquierdo queda entonces el backbone de Milnet y del lado derecho la estructura del backbone de ARPANET. Y entonces había
alguna interconectividad todavía entre ellos con determinada seguridad. En este caso, el backbone de Milnet estaba bajo la Agencia de Sistemas de Información de la Defensa de los Estados Unidos y a esta le llamaron la Defense Data Networks, que funcionó como tal entre 1983 y 1995 para cambiar después su nombre y tipos de dependencias. Pero bueno, así es como se mantenía en este periodo del 83 al 84. Es interesante esta relación por lo siguiente. Bueno, vamos a verlo en breve. Quiero regresar al tema de estos grandes hechos que teníamos ya para el año 83-84. Si revisamos la evolución, en este caso de Ethernet, TCP/IP e ISO-OSI, este modelo ISO-OSI, del 73 a 1984. Recordemos que para 1973 la primera idea la propone Robert McAfee en Xerox cuando trabajaba por allí. De entonces Robert Kahn y Vinton Cerf para el 74 generan esa primera propuesta de modelo, la primera versión de TCP/IP. Y entonces también tenemos por allí ya en el 75 el modelo experimental de Ethernet, y Xerox inicia el trámite de patente, el cual se le otorga en el 77, de manera que en el 78 y en el 79 saca ese modelo de referencia. Todavía no era un estándar, después lo sacó como una guía ya en el 79. Para 1980 pasa algo interesante con Ethernet. Ethernet ya sale finalmente con su versión 1 a partir del consorcio de Quintel Xerox, y bueno, ya viene como un estándar. Sin embargo, hasta el 82 es que se mejora bajo este grupo DIX, y entre el 81 ya viene una versión mejorada de TCP/IP, ya como TCP/IP, y queda muy claro el tema de IPv4, de modo que el momento culminante es 1983, cuando Ethernet en su tercera versión hace la alianza con IEEE, y entonces tenemos ya lo que conocemos como el estándar internacional IEEE 802.3, que conocemos más o menos bien, ¿no? Esperemos que todo el mundo esté familiarizado. En el caso de la versión inalámbrica tenemos el IEEE 802.11. Bien, para ese mismo año se hace la transición en el 1983 de NSP a TCP/IP. Para más información pueden consultar estos RFC 791 indicado. Y para el año 1984, ISO-OSI saca su primera versión del estándar internacional de sistemas abiertos. De ahí que entonces tenemos estos modelos. El modelo ISO-OSI de 7 capas, esta que se presenta a la izquierda, y el modelo TCP/IP de 5 capas. La capa física, enlace de datos, Internet, transporte y aplicación, que son los modelos fundacionales de lo que es Internet. Aquí lo vemos en la figura 4.2 del libro, por si lo quieren consultar. Bien, solamente en términos de ver algunos protocolos, en la capa física lo que tenemos son bits. En la de enlace de datos tenemos frames o tramas. En la capa 3, en la capa de Internet, tenemos paquetes. Y bueno, aquí se está presentando en la parte derecha los protocolos ARP e ICMP, que son los que utilizo fundamentalmente para cuando voy a verificar la conectividad a través de la función ping y su comando ping. En la capa 4 de transporte, ya sea que yo tenga TCP o UDP, estoy buscando o jugando con datagramas. Y bueno, en la capa 5 de aplicación, tengo algunas aplicaciones como los DNS, FTP, Telnet y la de correo, SMTP. Esta corresponde a la figura 4.16 en el libro, si lo quieren checar. Bueno, y ahora viene otro punto interesante. Normalmente este tema de Wikileaks, estas filtraciones, la podríamos pensar como que es algo así como moderno el concepto, pero podrían pensar o habrían pensado acerca de que existiese un tipo de Wikileaks para 1983. Bueno, veamos. Ya se había dividido, ustedes recuerdan, la red DARPANET en su primera versión hacia esta de 1983, en este periodo de transición del 83 a 84, y la arquitectura de ARPANET primero era totalmente vertical, era centralizada. De modo que en el 83 la modificación que sufre hace que esta tenga que, al evolucionar, moverse a un tipo de arquitectura distribuida. En este caso, bueno, observen, tengo Milnet. Si nosotros queremos recordar un poco en términos de hacer un comparativo, la tecnología de telégrafo
electromagnético de Morse, requirió una inversión del gobierno de los Estados Unidos a partir de 1843 de más de 30 mil millones de dólares. Bueno, ¿cuánto costó toda esta tecnología al desarrollar eso que ahora llamamos el Internet comercial? Alrededor de 30 años. Vemos por ahí para la red de ARPANET, CSNet, que fue la Computer Sciences Network. Este fue un proyecto de 5 años y después, a la hora de generalizar y proveerle a todas las universidades en los Estados Unidos centros de investigación públicos y privados, entonces se crea la National Science Foundation Network y bueno, está indicado ahí la inversión, las conectividades al backbone y las interconexiones internacionales para una inversión total de más de 125 millones de dólares. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Bueno, aquí hay algo que es interesante. Ustedes recordarán esta película estrenada en 1984, Terminator. Se filmó en 6 meses, costó 6.4 millones de dólares y obtuvo ganancias por más de 78 millones de dólares. En este momento es cuando dices, wow, miren, en el tiempo tan corto, las ganancias comparado con un desarrollo tecnológico de 30 años que te llevó, vaya, 124 contra los 78. Y quiero que revisen Skynet, ¿no? Que era en este caso de Neural Net Based Artificial Intelligence. Y básicamente aquí, ¿de dónde sacaron en marzo de 1984 el logo? Bueno, solamente hicieron una modificación del logo oficial que tenía Milner, ¿no? Aquí básicamente lo que tenemos es una filtración, si la quieren ver de esa manera, ¿no? Y bueno, hay todo una reminiscencia respecto de que Skynet era esta red de Milnet. Bueno, estas son algunas de las implicaciones de esta ARPANET para esta fecha, realmente de tipo cultural, económico y también político. Bueno, finalmente, ¿cómo es que queda? En la figura 3.2 tengo un resumen de los 25 años de lo que ahora llamaríamos la Internet comercial. Y entonces, ¿cómo nace en diciembre de 1969 ARPANET? Llega hasta por ahí de 1983, se divide, ¿no? Se queda la ARPANET con sus nodos y Milnet con sus otros nodos. Entre 1980 y 85 se da este proyecto de Computer Sciences Network, en el que los principales centros de cómputo y universidades del país que tenían a su cargo gente estudiando áreas relacionadas con computación electrónica, pidieron, oye, queremos una red especial para probar, vamos a ver qué tal. Al ver que esto era un éxito, entonces se pidió, ahora, ¿sabes qué? La queremos para todos. Y entonces se abrió para todas las universidades, centros de investigación, no solamente dentro de los Estados Unidos, sino fuera de los Estados Unidos. Se replicó también en Asia, en Europa, Latinoamérica. Claro, en diferentes tiempos a diferentes velocidades. Entonces, nace entonces por ahí de 1985 la National Science Foundation Network y de alguna manera vemos que en abril precisamente de 1990 se apaga ARPANET al cumplir cerca de sus 20 años. Lo que queda precisamente es esa red completamente distribuida, la National Science Foundation Network. Al interconectarse se van juntando redes, 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 y ahora tenemos entonces ahí esa red de redes. Ese sueño se estaba cumpliendo, que habíamos visto en la misma década de los 60, para cuando se le llamaba esta la red intergaláctica, y de ahí viene el nombre Internet, Intergalactic Network, ¿no? Y entonces, ahora sí, para el 1995, el gobierno de Estados Unidos tiene ya un boom y dice, después de este crecimiento exponencial, recordemos que ya había algunas conectividades en 1991 y 1993 de corte comercial, pero se da el gran boom después de la W 1993, cuando hay un montón de usuarios que empiezan a descargar estas GUI que son mucho más fáciles de manejar y no solamente estas interfaces de comando en línea. Y entonces 94, 95 crece exponencialmente y los Estados Unidos dejan el control para que los propios ISP generen su propio control. Y bueno, la imagen que vemos en la parte inferior es la del backbone, así como se encontraba la National Science Foundation Network,
lo que ya estaríamos llamando al menos el backbone de Internet en los Estados Unidos, para 1995. Y así es como tenemos este resumen de los 25 años de Internet. Hemos pasado, aquí les pongo la figura 6.3, por todas estas áreas, la de ARPANET, después nos movimos mucho a la arquitectura cliente-servidor, a la web y la virtualización, y después del año 2000 todo fue nube, ¿no? Y bueno, hemos pasado de los mainframes a las PCs, los portátiles, y los portátiles más teléfonos eh, móviles. 2000, el año 2000 fue y muy interesante porque una vez que viene el 1995, obtenemos un crecimiento exponencial, se hablaba de una nueva economía, el Nasdaq, la bolsa, pero se sobrecalienta la burbuja y revienta en el año 2000. Entonces también tuvimos esa gran crisis de Internet, la primera. No quiere decir que vaya a ser la última, ¿cierto? Si quieren saber un poco más acerca de esta primera gran crisis de Internet y la burbuja tecnológica del año 2000, los puedo remitir, por favor, van a mi canal de YouTube o ponen en YouTube 2020 Project T6, primera crisis Internet, burbuja o mi nombre completo, José Ignacio Castillo Velázquez, la van a encontrar y bueno, ahí hablamos un poquito más acerca de este tema. Bueno, finalmente, ¿cómo hemos ido desde el año 2000, por ejemplo, hasta el año 2020? Aquí se hace una proyección y estamos viendo que estamos en una era ya de los exabytes. Sin embargo, pongo la línea roja, se atravesó por ahí de 2016 ya y tenemos un zettabyte. Ahora estamos ya rebasando, bueno, en este caso para 2020 estaríamos alcanzando los 3 zettabytes y este sería el tráfico global de Internet. Sin embargo, vean que dejo para 2020 el tema de coronavirus porque a la hora de, vaya, esto es una proyección y está una estimación que se hizo precisamente en el año 2019. Sin embargo, cuando tenemos este efecto de coronavirus, vemos que primero 3/4 del planeta se va a casa, ahora tenemos la mitad del planeta en casa, un poquito más de medio planeta en casa. Entonces, el uso de Internet y de tráfico de Internet seguramente ya ha rebasado esta expectativa de los 3 zettabytes. Bien, toda esta evolución ha modificado completamente incluso la definición de computadora, como en la figura 2.2 y la figura 2.3. En la 2.2 les dejo esta definición más moderna de computación. Normalmente nos habían comentado hace mucho tiempo, ¿no? ¿Cuál era la definición más simple de una computadora? La división hardware-software, como en el caso de los humanos, cuando tú ves solamente cuerpo y mente, ¿no? Bueno, esta disociación no es tal y la definición más completa de computadora es precisamente la de una máquina, si queremos verlo así, multinivel, que te está dando, te dice que está compuesta de una máquina real y una o más máquinas virtuales. En el caso de una computadora más o menos genérica, tenemos como máquina virtual el sistema digital y las máquinas virtuales serían los sistemas operativos y las aplicaciones. En el caso de un servidor, la máquina real igual es el sistema digital y las máquinas virtuales como los sistemas operativos, el servidor ya de software y las aplicaciones en sus diferentes niveles. Entonces, tenemos precisamente esa redefinición de una computadora mucho más completa. En términos de un ejemplo hacia el humano, estaríamos hablando que todo el sistema físico sería precisamente la máquina real y mente y espíritu serían las máquinas virtuales. Otro de los puntos interesantes viene, ahí lo planteo como símbolo el H+, el del transhumanismo, en el que estamos fusionando a ese hombre y a esa máquina. Y tenemos, por ejemplo, el caso de Neil Harbinson. Él es inglés-español, de alguna manera, pero precisamente con los británicos obtuvo su pasaporte ya como cyborg en el año 2002. También encontrarán información relacionada y una propuesta que hago sobre generaciones no solo de computadoras, sino también generaciones de cyborgs. Y también esto lo encuentran en el libro. Bueno, con esto termino. Espero que haya sido claro todo esto para ustedes y de alguna manera, si gustan contactarme, y muchísimas gracias. No olviden que en la página de IEEE Communication Society pueden adquirir el libro de manera gratuita. Pues, sin más, muchas gracias
y excelente día.